Bienvenidos a La Odisea Salvaje, un podcast sobre las historias que compartimos. Soy Mario Martínez y este es nuestro tercer capítulo. Un capítulo diferente, en el que cambiamos de temática respecto a los dos anteriores, más centrados en la figura de Homero. La Odisea Salvaje, es un podcast sobre los contadores de historias, sobre el arquetipo del narrador o de lo que en el mundo anglosajón se llama storyteller. Por eso parecía lógico empezar por el primero de todos ellos, no solo en el sentido cronológico, que evidentemente no lo es, antes de Homero hubo muchos narradores de historias, pero sí en un sentido mucho más profundo, el de la influencia, la transmisión y la creación de sentido. Como argumentamos en el segundo programa, Homero el Educador, la huella de Homero y su cosmovisión siguen siendo un espejo en el que podemos mirarnos y en el que debemos mirarnos para aspirar a ser mejores hombres, especialmente en este mundo que vivimos, y vivir en armonía con el mundo que habitamos. Esta va a ser una de las líneas que vamos a seguir explorando en futuros episodios, es decir, habrá muchos más programas sobre Homero. Hoy, sin embargo, abrimos una nueva vía dentro de este mismo proyecto, una línea que también se pregunta por el narrador, pero en otro contexto, en el de la modernidad. Y es una línea que tenía muchas ganas de abrir. En los últimos 2 siglos, con el avance de la alfabetización, el desarrollo técnico, la expansión de la cultura de masas, la figura del narrador ha cambiado de forma, aunque no de función. El narrador sigue siendo, en cierta manera, un hijo de Homero. Pero ya no hablamos de poetas que componen, memorizan y recitan de ciudad en ciudad, sino de escritores y novelistas que, utilizando las mismas herramientas emocionales, buscan entretener y conmover, y a través de ese entretenimiento siguen moldeando el alma humana. Por supuesto, ninguno ha llegado a la profundidad de Homero, al menos en mi opinión. Habrá que ver 3000 años después de quién se sigue hablando. Pero los héroes siguen siendo héroes. Se convierten en modelos a los que escapamos y al mismo tiempo a los que aspiramos parecer, sobre todo en los pequeños gestos de nuestras vidas modernas, rutinarias y aburguesadas. Por eso, creo que la novela moderna y especialmente la novela popular tienen tanta relevancia en este proyecto. Además de por un motivo muy sencillo, que es porque a mí me gusta. Pero también importan sus representaciones, sus tramas y el carácter de sus protagonistas. Nos asomaremos al alma de nuestra época a través de la novela popular. Nos preguntaremos por quiénes somos y de paso disfrutaremos del viaje. Dentro de este universo de la novela popular vamos a empezar por la novela de aventuras y más particularmente por las novelas de capa y espada. Por una sencilla razón, y es que son mis favoritas y uno tiene que hacer los podcasts sobre los temas que le apasionan, y no hay nada que más me apasione que la novela de capa y espada. Son el tipo de novelas que más he leído durante más tiempo, de mi más tierna niñez, en mi adolescencia y luego en la vida adulta. Son las que más he disfrutado y son sencillamente las que mejor me lo han hecho pasar. Hoy vamos a hablar de su nacimiento y desarrollo específicamente en España, de sus primeros autores, surgidos a la sombra del gigante del género, que es Alejandro Dumas, desde Francia, y de cómo este género creció, brilló y terminó desvaneciéndose hasta reaparecer de una manera gloriosa a finales del siglo XX, cuando sus códigos resurgieron bajo la forma de la novela histórica. Hablaremos también de un nuevo tipo de héroes que en su forma de ser y mirar el mundo nos dicen mucho sobre el país en el que vivimos, España, sobre cómo vemos a nuestros héroes y en definitiva sobre cómo nos vemos a nosotros mismos. Hecha esta introducción, merece la pena preguntarse, por lo tanto, por empezar por el principio, por ser ordenados, merece la pena preguntarse qué es la novela popular, ¿no? Porque en muchas tertulias culturales, incluso en la discusión que hoy tenemos entre la alta y la baja cultura, ¿no? Que en realidad es una discusión falsa en buena medida, siempre hay una apelación a la novela popular o a lo popular, y es un término que nunca se termina de aterrizar, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante comprender qué es la novela popular. Bien, siguiendo el maravilloso libro de Fernando Eguidazu, Una historia de la novela popular española, publicado por Ediciones Ulises y el CSIC, podemos definir la novela popular como un conjunto de obras destinadas al gran público, editadas en grandes tiradas, con una periodicidad habitual y definida, que comienzan a consolidarse en torno a los años 30 del siglo XIX. Esta es una definición que me parece bastante cerrada y bastante adecuada para un fenómeno sobre el que se suele divagar mucho.
El hecho es que estas novelas solían contar con argumentos truculentos y dramáticos, reflejando los problemas morales y conflictos de su época. Su calidad literaria, debido a las necesidades apremiantes de publicación, es decir, que había poco tiempo, había que publicar muy rápido, su calidad, como decía, era en general baja. Sin embargo, algunos autores supieron destacar por su genio y todavía hoy son recordados. Son ejemplos de alta calidad dentro de la novela popular. La popularidad de este tipo de literatura creció de la mano de los cambios sociales y tecnológicos. La disponibilidad de la luz para leer, hay que pensar que antes no se podía leer por la noche porque se dependía de las velas y eran caras, pero el hecho de que empezara a haber luz hizo que la literatura y que la lectura fuera un entretenimiento cada vez más popular. Otros, como la linotipia para imprimir de forma más rápida y económica, o la alfabetización, que consolidó un público amplio y ávido de aventuras, y por supuesto el kiosco como punto de venta para su difusión. Así, la novela popular se alimentó tanto de la gran novela de aventuras del siglo XIX, primero publicada en periódicos y después editada en grandes tomos, como de fenómenos posteriores que también estudiaremos, como las dim novels y el pulp, además de otras formas de literatura popular que florecieron a lo largo del siglo XX. Este carácter de masas mayoritario es central para comprender la literatura no solo como mero entretenimiento, aunque eso ya sería suficiente, sino como algo más profundo. Decíamos en el programa anterior, citando a Jagger, que las sagas contienen el tesoro de bienes espirituales que constituyen la herencia y el alimento de toda nueva generación. Esta es una idea sobre la que pivota todo nuestro proyecto. Y algo similar sostuvo el educador alemán Friedrich Ludwig Jahn cuando dijo que una nación que posee una verdadera colección de novela popular es dueña de un tesoro inmenso. Esa es la idea fuerza de este episodio. Creo que España tiene una verdadera colección de novela popular maravillosa, especialmente en lo que se refiere a capa y espada, y ese tesoro inmenso es el que queremos descubrir en el programa de hoy y sobre todo darle responsabilidad y darle lustre a los que fueron responsables de componerlo. Por eso, decía, merece la pena adentrarse en esta cuestión, para ver de qué manera la literatura ha conformado una cosmovisión y cómo podemos apoyarnos en ella para ser hombres mejores. Es cierto, y ya lo hemos mencionado, que frente a este carácter formativo, la literatura popular ha sido tradicionalmente asociada a algo de baja calidad destinado al entretenimiento debido a diferentes razones, sobre todo las apremiantes necesidades de publicación. Pero quedarse con esta visión sería necesariamente parcial. No cabe duda que en la novela popular la acción prima sobre la reflexión y que el entretenimiento prevalece sobre las disquisiciones psicológicas o intelectuales. Y sin embargo, que ese carácter sea secundario no implica que esté ausente, ni que se renuncie por completo a la calidad. Como bien señala Guidazo en su libro, mientras la novela culta puede descartarse por su falta de calidad, la literatura popular solo se descarta si aburre. Es decir, cuando uno coge un libro de alta cultura, de un premio Nobel y demás, solo deja uno de leerlo, o normalmente deja de leerlo, si la calidad efectivamente es mala. Y así es como a veces nos preguntamos, pero bueno, ¿cómo este autor puede haber sido tan famoso? ¿Cómo puede estar tan valorado? Y sin embargo, cuando uno coge un libro de literatura popular, solo lo deja o solo se horroriza si aburre. Parece que el entretenimiento es la vara de medir frente al de la calidad. Y muchas veces, sin embargo, a través de la diversión y el entretenimiento, se puede alcanzar una profundidad y una calidad que ilumina los rincones más ocultos de la mente humana. Es decir, yo defiendo que mediante el entretenimiento se puede alcanzar la calidad y mediante la calidad se puede alcanzar la iluminación. Por ello, es importante no encerrarse en definiciones rígidas o demasiado estrictas sobre lo que es la literatura de calidad y la literatura popular y mantener la mente abierta al diálogo entre literatura culta y popular, porque los vasos comunicantes entre ambas son más frecuentes de lo que solemos imaginar. Charles Dickens es probablemente el mayor ejemplo. Contemporáneamente era un escritor puramente de literatura popular y hoy es casi considerado un autor de literatura culta, y en realidad es ambas cosas.
En cualquier caso, lo importante es comprender que si por algo se caracteriza la novela popular es por ser un producto de tipo industrial, como hemos dicho al principio, orientado a la accesibilidad y al entretenimiento. Esa intención se refleja formalmente en el uso de tramas y arquetipos estandarizados que permiten al lector anticipar en cierta medida lo que va a encontrar. Como recuerda Egidazu, citando a Umberto Eco, el atractivo del libro, el sentido de reposo, de distensión psicológica que es capaz de comunicar, deriva del hecho de que hundido en su propio sillón o en un asiento de un compartimento de vagón de ferrocarril, el lector encuentra, una vez más, punto por punto, aquello que ya sabe, aquello que desea saber otra vez y para lo cual ha pagado el precio del libro. Dentro de estos códigos compartidos, los grandes autores destacan precisamente por su capacidad de innovar sobre materiales ya conocidos, del mismo modo que hizo Homero al tratar la guerra de Troya para terminar creando una obra completamente original. Esto ya lo discutimos en nuestro primer capítulo, si recuerdan. La genialidad de Homero no es inventar la guerra de Troya. Él recibió ya una larga tradición sobre los puntos argumentales que componían la historia de la guerra de Troya. Su genialidad fue formularlo de una manera que era radicalmente innovadora y además, por supuesto, que lo acabó poniendo por escrito, aunque esa ya sea otra historia. El hecho es que este carácter previsible y orientado al entretenimiento, en un contexto de cultura de masas, de dominio creciente de la economía y de la técnica, con un público objetivo formado por amplias capas de la población, ya no de una élite, cumple también una función simbólica esencial para afrontar las dificultades de la vida cotidiana. Y esto es radicalmente actual porque lo sigue siendo. La novela popular no es solo evasión, es sobre todo identificación. A través del entretenimiento, el lector entra en comunión con los héroes del papel, y eso le permite evadirse, pero la comunión va más allá. Es decir, el hombre que lee literatura popular puede identificarse con los héroes para evadirse, pero sobre todo se identifica para ser mejor. Según Egidazu, siguiendo de nuevo a Eco, esa identificación puede darse de dos formas. Por afinidad, cuando reconocemos en el héroe rasgos similares a los nuestros, aunque eso no siempre nos consuela, la obra entonces actúa como un espejo de la vida real. O puede darse por contraste, cuando el héroe representa todo aquello que nos falta, pero que desearíamos ser. En ese caso, no importa cuán gris sea nuestra existencia, la aspiración de parecernos al héroe, aunque sea en los aspectos más triviales de la vida cotidiana, ya produce un efecto redentor. Por eso decía que ya no es solo identificación para la evasión, sino identificación para la comunión, para la iluminación de los aspectos más oscuros del alma humana que llevamos dentro. El carácter y la evolución de los héroes, por supuesto, están marcados por el contexto político y social de su época. Eso es evidente. Cuando los héroes vencen a los villanos, el concepto del bien suele presentarse como algo claro, firme e indiscutible. Pero esa definición de lo justo y lo heroico nunca es neutral. Refleja, de manera consciente o inconsciente, la sensibilidad dominante de una época o una visión particular del autor sobre el orden del mundo. Por eso las tramas y desenlaces que celebran la victoria del héroe no solo entretienen o emocionan, también modelan, refuerzan o cuestionan los valores que una sociedad considera deseables. Vamos a ver precisamente eso en dos de nuestros primeros autores de novela de capa y espada en España. Uno más apegado a lo tradicional y el otro más apegado a lo revolucionario o al cambio social. La literatura, por supuesto, y no revelamos nada nuevo con esto a nuestros escuchantes, actúa así como un espejo de su tiempo. No siempre devuelve una imagen exacta, pero sí reveladora, cargada de las tensiones, los ideales y las aspiraciones colectivas de una época. Y la novela de capa y espada, por supuesto, no es ajena a todo ello. Forma parte plena de este universo simbólico. Pero claro, si hemos definido qué es la novela popular, tenemos que definir qué es la novela de capa y espada. Podemos intentar definir qué es el subgénero de capa y espada y entender su evolución, que ha transcurrido siempre en paralelo a la de la novela popular. Pero cuando hablamos de novela de capa y espada, más que una definición cerrada, o novela de espadachines, que también puede recibir ese nombre, más que una definición cerrada nos referimos a un universo estético y argumental. Desde el punto de vista estético, cuando uno piensa en la novela de capa y espada o de espadachines, puede pensar que abundan los sombreros de ala ancha, las capas que ocultan el rostro de los embozados en oscuros callejones,
los intercambios verbales sobre el honor y los duelos de esgrima con sables, floretos o espadas roperas, dependiendo de la ambientación, tanto en lo terrenal, en lo local como en lo temporal. Eso en lo que se refiere al universo estético. Desde el punto de vista narrativo, las novelas se estructuran siempre en torno a la acción, el romance, la aventura y la intriga. Sus escenarios suelen ser grandes capitales europeas, especialmente París, Madrid o Londres, también Italia, lo veremos, o Grecia o Centro Europa. Los hechos se sitúan habitualmente entre los siglos XVI y XVII, en el contexto del dominio español y su hegemonía y la lucha contra el resto de poderes continentales, aunque veremos que hay ciertas escapadas hacia el siglo XVIII e incluso al siglo XIX que han dejado grandes novelas de capa y espada. Sin embargo, no quisiera que esta definición supusiera un dogma de fe. No se trata en ningún caso de un género cerrado. Hay experimentaciones que son bellísimas de leer, incluso mezclas de novela de capa y espada con fantasía. No en el contexto español, aunque hasta cierto punto sí, pero incluso estoy pensando ahora mismo mientras hago el programa que hay incluso novelas de capa y espada ucrónicas, ¿no? En las novelas de Eduardo Vaquerizo que son muy meritorias. Pero bueno, no me adelanto a las recomendaciones. Decíamos, por lo tanto, que hay grandes modelos o grandes ejemplos de novelas de capa y espada en el siglo XVIII e incluso en el siglo XIX, fuera del contexto español, con la Revolución Francesa y sus consecuencias como telón de fondo. En este marco, el honor deja de ser el eje del orden social y los espadachines que lo defendían quedan relegados a la ficción, convertidos casi en figuras propias de la literatura de entretenimiento, pero ya sin lugar en la realidad. No es casual, por lo tanto, en este contexto de modernidad tras la Revolución Francesa, que sea el romanticismo, un movimiento de fuerte carga melancólica, el que inaugure el género de capa y espada. La novela popular y la novela de capa y espada nacen en Francia, como herederas de la literatura de cordel, y comienzan a difundirse a través de revistas, kioscos y prensa diversa, con precios muy inferiores a las de los libros encuadernados, y se convierten así, por lo tanto, en accesibles gracias también a sistemas de suscripción periódica. Aunque el objeto de este trabajo, del podcast, sea la historia del género en España, conviene detenerse durante unos breves minutos en su origen francés, ya que la novela de capa y espada que pronto florecerá en nuestro país, a principios mediados del siglo XIX, surge como imitación de la novela popular y de la novela de capa y espada francesa, aunque con rasgos, por supuesto, y temas propios. En Francia, esta novela popular se conoce también como novela de folletín, y por poner una fecha, aunque ya sabemos que cualquier fecha de origen tiene algo de ficción, nace formalmente en 1836, cuando el periódico La Presse comienza a incluir relatos por entregas como estrategia para incrementar las suscripciones. Es una estrategia como otra cualquiera. Los periódicos vendían grandes historias para que la gente los leyera más. Es una cosa de la que incluso podrían tomar nota los periódicos actuales. Bien, el hecho es que a partir de que la Presse lo hiciera en 1836, surgen tres grandes nombres asociados a la novela folletinesca francesa, dos de los cuales están inextricablemente ligados al género de capa y espada. El más destacado, por supuesto, y el más grande, es Alejandro Dumas, autor de la trilogía de los mosqueteros, ¿no? Los tres mosqueteros, 20 años después, y El vizconde de Bragelón, y de la gran novela de aventuras que es El conde de Montecristo, al que particularmente junto a los mosqueteros me gustaría dedicar un programa del podcast si consigo sacar tiempo para ello. Dumas es probablemente el fundador del género para las masas y es quien más influencia ha tenido a la hora de crear un imaginario colectivo que aún pervive. Las novelas de capa y espada y las adaptaciones de los mosqueteros e incluso El conde de Montecristo siguen a la orden del día. Si no me equivoco, fue el verano pasado que se estrenó una versión del conde de Montecristo en cines de casi 3 horas, que era maravillosa, y de los tres mosqueteros prácticamente lo mismo. Se ha estrenado hace poco una película en 2 partes con Eva Green haciendo de Milady, que es también maravillosa, ¿no? Bien, junto a Dumas debemos mencionar a Paul Féval, especialmente por El jorobado y por Los misterios de Londres, obra directamente inspirada por El conde de Montecristo, y aunque fuera de la capa y espada, cabe mencionar también a Eugène Sue, autor de Los misterios de París y del judío errante.
Esta trinidad, Dumas, Féval, Sue, del folletín francés dominará la literatura popular del país al menos entre 1840 y 1870, sentando las bases del imaginario, las fórmulas narrativas y las convenciones del género sobre la que tantos autores, franceses, europeos y por supuesto españoles, como vamos a ver a continuación, construyeron sus propias variaciones originales y nacionales. La importancia y estas estadísticas no quiero dejar de mencionarlas, aunque sea salir un poco del tema del podcast que quiere estar centrado en España. La popularidad de estos tres autores no es algo que deba subestimarse. Del libro de Guidazu he sacado algunos números que creo que son muy relevantes. A principios de la década de 1840, la Sicle, el periódico donde publicaba Dumas, el gran rival de la Presse, contaba con 30.000 suscriptores y su rival, la Presse, que ya lo hemos mencionado, donde publicaba Eugène Sue, alcanzó los 22.000 a mediados de la misma década. Estamos hablando de una masa de población bastante relevante. Casi de forma paralela, a finales de los años 30 y siguiendo el ejemplo de la Presse, y ya volvemos a España con esto, en España el Diario de Avisos comienza a publicar por entregas una novela llamada El castillo de Montsoliu, escrita por Pablo Pi Ferrer. No es una novela de capa y espada, pero sí es una novela histórica y es una narración romántica, por supuesto ambientada en una Edad Media idealizada, llena de duelos, conspiraciones e incluso algunos elementos mágicos. Es probablemente el primer ejemplo que tenemos de novela folletinesca o de novela por entregas, escrita en España y por supuesto publicada en un periódico, ¿no? Siguiendo estas técnicas de incluir narraciones junto a las noticias para aumentar el número de suscriptores. En los años siguientes, este tipo de narrativa se extenderá a otros periódicos, por ejemplo el Diario de Barcelona, y a novelas directamente vendidas por entregas, en cuadernillos. Es con este auge editorial donde aparecen dos figuras esenciales, que son la Sociedad Literaria, fundada por Wenceslao Iguals de Izco, en 1843, que impulsó la publicación de novelas populares y contó con figuras destacadas, con grandes autores de la novela de la literatura española como Modesto Lafuente, Juan Eugenio de Hartzenbuch, Carolina Coronado, José Zorrilla o Manuel Bretón de los Herreros. Sin embargo, más allá de estos nombres ilustres del olvidado romanticismo español, pero a pesar de que el romanticismo es un movimiento ciertamente subestimado en España, todos estos nombres no suenan, solo sea porque sus nombres ocupan calles muy relevantes en la capital de España, en Madrid. Si hablamos estrictamente de novela de capa y espada, hay dos figuras fundamentales que merecen nuestra atención. Primero, por su relevancia en el género de capa y espada, puesto que son sus fundadores en nuestro país. Y segundo, por su relevancia literaria, que la tienen. Y tercero, porque hoy en día están prácticamente olvidados. Es por eso que vamos a hablar primero del nombre de Manuel Fernández y González, al que tenemos que describir sin ningún tipo de miedo como el Alejandro Dumas español. Manuel Fernández y González es una figura capital en la historia de las letras españolas, y lo digo así. Hoy está prácticamente olvidado, aunque su nombre ha empezado a resurgir gracias a determinadas iniciativas que buscan rescatar su legado y determinadas editoriales que han empezado a republicar algunas de sus novelas que llevaban años en los cajones. Y pues este podcast espera contribuir modestamente con ello a revalorizar su figura y algunas de sus obras más relevantes. Bien, Fernández y González nació en Sevilla en 1821 y murió en Madrid en 1888. Se especializó, como muchos novelistas folletinescos de su época, en historias de tema histórico, con un marcado carácter romántico, dramático, lleno de intrigas, y en vida publicó más de 100 novelas, la mayoría de grandísima extensión, muchas rozando e incluso superando el 1.000.000 de páginas. Solo por esa cifra, ya en un carácter puramente cuantitativo, ya podemos hacernos una idea de su enorme facilidad para narrar, porque ante todo, y ese es el alma de este proyecto, Fernando Cid González era un narrador. Se sabe que incluso antes de quedarse ciego, al final de su vida se quedó ciego, perdió la vista, trabajó con un equipo de escribientes que tomaban nota mientras él dictaba el texto. Uno de ellos, en su más temprana juventud, fue un joven escritor valenciano que llegó a la capital para hacer carrera llamado Vicente Blasco Ibáñez, ni más ni menos. El estilo de Fernández y González era el puro de la novela popular. Era un estilo directo, sencillo, visual, pensado para un público amplio, ávido de aventuras.
siempre o normalmente ambientado en épocas pasadas, pero sus novelas nunca estaban documentadas con rigor histórico. Los escenarios eran meros telones que Fernández y González aprovechaba libremente para construir sus tramas. No rehuía en su estilo el uso de un lenguaje vulgar, ni la velocidad narrativa, ni los giros imprevistos, y por todo ello fue despreciado por la crítica oculta, pero por supuesto adorado por el público. Julio Cejador y Frauca, en su Historia de la Lengua y Literatura Castellana, califica las novelas de Fernández y González como las novelas de caballería de la época. Fue el primero en calificar a nuestro escritor como el Dumas español, un maestro del entretenimiento popular, y sobre su estilo escribió: todas sus novelas están cortadas por el mismo patrón: pintura de una situación dificultosa que emocione, narración de lo pasado por algún personaje para explicar la razón de sus actos, esto equivale aproximadamente al comienzo in media res de la novela bizantina, y desenlace de la acción mediante escenas dialogadas. Pues, ¿qué más podemos pedir realmente, no? Entre sus novelas de capa y espada, de Fernández y González, las más destacadas son El pastelero del Madrigal, El cocinero de su majestad, El alcalde Ronquillo, El marqués de Siete Iglesias, Mantos, capas y sombreros, El motín de Esquilache, El manco de Lepanto o Amores y estocadas. Me detengo un momento en Amores y estocadas porque Manuel Fernández y González aquí inaugura una tradición española que se va a extender en el género de capa y espada hasta el siglo XXI. Y es utilizar a Francisco de Quevedo como personaje de aventuras, como protagonista de una narración de capa y espada. Todas estas obras, las que he citado, especialmente la última, han sido muy criticadas por sus defectos estilísticos, pero al mismo tiempo se ha alabado siempre su capacidad de invención y ritmo narrativo. Fernández y González llevó una vida bohemia y desordenada, como corresponde a un buen escritor del siglo XIX. Sus ingresos, que podrían haberle permitido una vida acomodada, los malgastó en lujos efímeros, lo que le obligó a seguir escribiendo prácticamente sin descanso para mantener su nivel de vida. Y sin embargo, sus contemporáneos, como Julio Nombela, sobre quien también me gustaría muchísimo hacer un capítulo aparte porque me he hecho con sus memorias, y el propio Blasco Ibáñez, lo recuerdan siempre como un hombre generoso, sociable y que gustaba mucho de reunirse con sus amigos en tertulias y cafés. ¿Quién pudiera viajar realmente en el tiempo, ¿no? para conocer a Manuel Fernández y González en una tertulia con Julio Nombela, que fue amigo de los Bécquer, por ejemplo, que es algo de lo que quiero hablar, o con un jovencísimo Blasco Ibáñez, ¿no? que es el primer gran escritor moderno de bestsellers en España. Manuel Fernández y González se sabe que se dice que llegó a ser amigo de la reina Isabel II. Si no llegó a ser amigo, lo cierto es que la reina apreciaba sus novelas. Y aunque fue blanco de críticas literarias, autores como Armando Palacios Valdés reconocieron la calidad de parte de su obra, sobre todo de su obra histórica, más que de su... Tiene también una parte de obra romántica que es menos apreciada. Otros nombres ilustres, ni más ni menos que Manuel Machado o Benito Pérez Galdós, también valoraron su legado. A su muerte, cuando finalmente murió en Madrid, su ataúd fue acompañado por una multitud, el pueblo de Madrid, que había soñado con sus novelas y salió a despedirlo, y el entierro fue presidido ni más ni menos que por el ministro de Fomento, con presencia de numerosos escritores y autoridades. O sea, estamos hablando de una figura muy relevante, muy popular en su época, y que sienta las bases auténticamente de lo que es el género de capa y espada en España. Es el primero, es el que importa, en un contexto de importación de las tradiciones o de los usos literarios de Francia, es el que lo recoge, el que lo elabora con una mayor habilidad y con una mayor popularidad. Yo he leído alguna de sus novelas. Actualmente es muy difícil conseguir alguna completa. Yo tengo una novela histórica completa, que ahora mismo no recuerdo el nombre, no es de capa y espada, que ha publicado la editorial Renacimiento, que es muy interesante. A ver si me dejan buscarla aquí, la tengo cerca. El Condestable Don Álvaro de Luna se llama, que la han editado completa, pero hay otras ediciones de sus novelas de capa y espada que están resumidas. Yo recomiendo leerlas resumidas porque, como he comentado, la mayoría superan las 1000 páginas y son a veces difíciles de leer. Es cierto que Fernández y González no es un gran prosista, no es un artesano de la escritura, pero es un artesano de la narración, de la aventura, del entretenimiento y de la literatura, no solo como mero entretenimiento incluso, sino como algo que haga soñar y elevarse por encima de la vida cotidiana. Y en ese sentido merece la pena
rescatar su figura del olvido y hablar de él como un inaugurador de una tendencia histórica, de un género en España que ha tenido actualmente una popularidad enorme y que la sigue teniendo, y por lo tanto merece la pena que hablemos de Fernández y González en ese sentido inaugural y fundador, y como antecedente y padre de tantos escritores que van a venir después, ¿no? Ahí está el hecho de que escritores de la talla de Manuel Machado, Benito Pérez Galdós, Armando Palacios Valdés, que también lo criticó, o Vicente Blasco Ibáñez hablaran de él maravillas. Es una pena que hoy en día esté olvidado y merece la pena rescatarlo. Bien, a la sombra, pero en la estela también de Manuel Fernández y González, con una voz propia que también merece ser recordada como precursora del género en España, tenemos a Ramón Ortega y Frías. Natural de Granada, en este caso, nació en 1825 y murió en 1883. Frente al tono que se ha acusado, y es cierto que tiene algo de eso, de tradicionalista, monárquico y hasta cierto punto nacionalista de Fernández y González, pero no pensemos en ningún caso en sus obras como apologías ni de la tradición, ni de la monarquía, ni de la nación española, pero sí que se podría enmarcar, digamos, en esa mentalidad, ¿no?, de Fernández y González. Bien, Ortega y Frías adopta un enfoque progresista, claramente anticlerical y antimonárquico. Así lo demuestran algunos títulos de novelas de capa y espada, como Las Justicias de Felipe II, El Gran Tirano o Los Secretos de Felipe II, y La Agonía de un Déspota o Los Últimos Días de Felipe II. Sin embargo, su mayor popularidad llegó con obras que aún hoy pueden encontrarse también en librerías de viejo, como El Tribunal de la Sangre, Los Secretos del Rey, El Monaguillo de las Salesas y muy especialmente, que es la que yo más recomiendo, que también la he leído, creo, en una edición resumida, pero es casi mejor, que es El Capitán Relámpago, que es un título tan sonoro, ¿no? Bien, en El Tribunal de la Sangre, una de las obras que ya hemos mencionado, por ejemplo, los protagonistas, Raúl de Lancaste y Martín, se convierten en defensores de las libertades flamencas frente al secretario del duque de Alba, Juan de Vargas. Vemos ahí ese carácter, ¿no?, de republicano hasta cierto punto o antimonárquico, en ese hecho de un ánimo iconoclasta contra los Austrias, donde los protagonistas defienden a los flamencos frente a la tiranía de los Austrias, ¿no? Bien, sobre su estilo, muy similar también a lo que hemos visto al caracterizar la novela de Fernández y González, Juan Ignacio Ferreras dice en la novela Por entregas: Ortega y Frías solo cree en la acción, en la peripecia llevada con toda la velocidad posible. Descuida o ignora completamente el paisaje o el universo novelesco, y sus obras suelen componerse de un eterno diálogo entreverado de cintarazos, estocadas y puñaladas. Pues para mí no hace falta mucho más. Pero vemos, más allá de la broma, tanto en Manuel Fernández y González como en Ramón Ortega y Frías, vemos ese carácter precipitado, aventurero, creador, desbordante, de acción, de sueños, de aventura, de diálogos, más que la prosa cuidada, la ambientación cuidada y la documentación. Aquí la época histórica es realmente un escenario y lo importante son la acción, el drama y los sueños, ¿no?, que los autores eran capaces de transmitir a su público a través de los personajes. El hecho es que a partir de Manuel Fernández y González y de Ramón Ortega y Frías hay cierto retroceso del género de la capa y espada. A finales del siglo XIX, con el auge de la novela naturalista y social, la novela histórica de aventuras entra en un progresivo declive que no se vería compensado ni siquiera con el temprano éxito de las dim novels americanas del siglo XX, centradas sobre todo en historias del oeste, viajes fantásticos o piratas. La producción de novelas de capa y espada continúa, hay un gran registro, pero fue perdiendo centralidad dentro de la literatura popular. Hay que tener en cuenta que venimos de la muerte de un escritor presidida por el mismísimo ministro de Fomento, por grandes autoridades, acompañada por escritores y de una popularidad gigantesca, ¿no? El cambio de siglo, como decíamos, trajo consigo una transformación en los códigos de la novela popular. Los antiguos fascículos donde publicaban autores como Fernández y González en España o Dumas en Francia fueron sustituidos por revistas con portadas a color, diseñadas para atraer la atención de los lectores desde los escaparates de los kioscos. En este caso, Francia dejó de ser el principal referente, aunque algunas de sus novelas se seguían importando, y Estados Unidos pasa a ocupar ese lugar central, tanto por la llegada de nuevos autores como por la imitación de sus temas narrativos.
En este nuevo contexto no resulta sorprendente que los mosqueteros y espadachines fueran cediendo protagonismo frente a los cowboys y los detectives rudos, ¿no? Aún así, encontramos ejemplos valiosos, aunque sin la presencia de los grandes nombres del siglo anterior. Debemos tener en cuenta que muchas novelas por entregas de esta época fueron escritas por autores en la sombra, contratados por editoriales o bien firmadas bajo seudónimo. Ningún escritor de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, alcanzó la popularidad de Fernández y González o de Ortega y Frías, hablamos por supuesto de Capa y Espada, aunque sí merece destacarse un nombre que es Hugo Reit, seudónimo tras el que se escondía Antonio Oller Beltrán, una de las figuras centrales de la editorial El Gato Negro, sello que es indispensable en la literatura popular de la época e incluso posterior, ¿no? Porque es el germen de Bruguera. Bien, Reit, o Oller Beltrán, escribió algunas de las obras de Capa y Espada más representativas de este periodo, de principios del siglo XX. Entre ellas podemos mencionar algunas, como la versión por entregas de Rob Roy, la célebre novela de Walter Scott, una versión de ella, El Capitán Lucifer, ambientada en la Inglaterra del siglo XVIII, Florian, el cadete de la reina, enmarcada en el reinado de Luis XIV en Francia y su esposa María Teresa de Austria, o Las catacumbas de Londres, protagonizada por Tom Darrell, un noble enmascarado que lucha por recuperar un título olvidado, o Los cinco invencibles. La aventura de jóvenes espadachines, como este Florian, el cadete de la reina, se convirtieron en un recurso muy habitual de las colecciones de la época. A títulos como Flor de Lis, el pequeño mosquetero, se suman otros como Los pequeños mosqueteros, de la editorial J. Sancho, El paje de la reina, El valiente capitán o Los mosqueteros de 15 años, escrita por Alejandro Zorca. Al mencionar antifaces y héroes enmascarados, es inevitable pensar, por supuesto, en uno de los más grandes, ¿no? Que es el Zorro, ese aventurero misterioso de California, con un antifaz y con ese sombrero tan característico. Sin embargo, aunque en la época se publica una serie española llamada El Zorro, de autoría desconocida, repito que en este caso son muchos los autores que escriben bajo seudónimo o directamente en anonimato, aquí vamos a ver que hay un tránsito de la importancia de los autores a las editoriales, que se convierten en el motor de la industria de la novela popular, donde está, por supuesto, enmarcada la novela de Capa y Espada. Como decía, esta serie del Zorro de autoría anónima no tiene relación directa con el personaje original, salvo el nombre. Aún así, el Zorro, y lo menciono, probablemente lo podría haber dejado fuera porque queda fuera de la novela de Capa y Espada española, pero yo amo el Zorro con todo mi corazón y por eso lo menciono. Digo que el Zorro de Johnston Macaulay, que se publica en esta época, en 1919, y sus posteriores adaptaciones cinematográficas se convierten en una referencia ineludible, no solo por sus relatos, que son interesantes, pero tampoco son obras maestras, pero sí sobre todo por sus adaptaciones cinematográficas. Bien, entre lo aventurero y lo histórico, que ya hemos mencionado, podemos destacar también un buen puñado de novelas, como La corte de los misterios, publicada por Ediciones El Cisne, centradas en las intrigas de la corte de Felipe II, Los misterios de Barcelona o El corpus de sangre, publicada por El Gato Negro, ambientadas en la revuelta catalana contra Felipe IV, o Carlos II y el poder del Santo Oficio de Solsona. Más alejadas del rigor histórico, pero profundamente enraizada en la aventura, en ese espíritu aventurero desbordante de Fernández y González y de Ortega y Frías, encontramos también obras, digamos, de menor calidad o menos representativas que ellas, pero por ejemplo algunas como El Capitán sin miedo, publicadas en 40 entregas por Molina y Mazas, que narra las peripecias de un aventurero anónimo en la corte de Carlos V, incorporando también personajes históricos. Esto es una tendencia que vamos a ver en la novela de aventuras posterior, como personajes como Luis de Requesens, el duque de Alba o el propio emperador Carlos V, y escenarios reales como la batalla de Mühlberg. Entre las obras ambientadas fuera de España, es decir, pero escritas en España, merece la atención Los misterios de Venecia, que Fernando Guidazu describe como un híbrido entre el folletín decimonónico y las dim novels del siglo XX. Y esto en realidad me parece una definición muy bonita para hablar de prácticamente toda la novela de Capa y Espada a lo largo del siglo XX, porque toda la novela de Capa y Espada, incluso a finales del siglo XX, me atrevería a decir, y a principios del siglo XXI, incluso contemporáneas, siguen bebiendo del folletín decimonónico. Y aunque no se mezclan con las dim novels, sí se mezclan con el ambiente contemporáneo de la literatura. Es decir, creo que la historia de la Capa y Espada siempre hay un beber de las fuentes tradicionales, por ejemplo de Alejandro Dumas, pero del folletín decimonónico, y mezclarlo con lo que está de moda en ese momento.
A principios del siglo XX eran las dim novels, y Fernando Guidazu menciona Los misterios de Venecia como gran ejemplo representativo de esa mezcla. Pero realmente vamos a ver que a finales del siglo XX y principios del XXI se sigue bebiendo de la tradición del folletín decimonónico, y en vez de mezclarse con las dim novels, que ya no se publican, se mezcla con el código de la novela histórica de aventuras de bestsellers. Y ahí reside realmente el éxito de Arturo Pérez Reverte, por ejemplo. Pero bueno, volviendo a la enumeración que estábamos haciendo, Los misterios de Venecia se publican 25 entregas, con tramas dramáticas ambientadas en la Venecia clásica y una estética ya orientada al sensacionalismo, con torturas y mujeres en peligro que figuraban destacadamente en las portadas para atraer sobre todo a las mentes calenturientas de jóvenes y de no tan jóvenes. Bien. La editorial El Gato Negro también publicó novelas como El puente de los suspiros o Máscara Negra, el Vengador, protagonizada por Marco Gotardi, un héroe enfrentado al villano Bonarola por el amor de la dama Emma, también ambientada en Venecia, en una historia llena de duelos, prisiones y torturas que finalmente acabaría incluso adaptándose al cómic en los años 50. Finalmente, ya para terminar con esta época de principios del siglo XX, podemos mencionar El hombre de la máscara de hierro, también editada por El Gato Negro, que está inspirada directamente en la trilogía de los mosqueteros de Alejandro Dumas, de cuya tercera parte retoma su conocida trama, del Vizconde de Bragelonne. Bien, pasada la Guerra Civil, digamos, tras este primer episodio, este primer periodo de folletín decimonónico de los grandes nombres de Fernández y González, de Ortega y Frías a imitación de Dumas, luego tenemos esta segunda época de principios del siglo XX, de ligera decadencia, pero todavía una gran producción, sin grandes nombres, pero con considerable relevancia social. Entramos en la época de la posguerra, en la que el género vive una gran contradicción, y es que la novela popular se convierte en el género predilecto de la literatura, es decir, la novela popular vive su mayor edad de oro y la capa y espada termina por declinar. Es decir, es la gran edad de la novela popular, pero nadie quiere leer novelas de capa y espada y se publican menos. Como señala Fernando Guidazu en su libro, la novela popular de la posguerra se puede considerar por diferentes motivos una edad de oro. En primer lugar, porque ese periodo crea algunos de los personajes más populares del siglo, como El Coyote de José Mallorquín, y en segundo lugar, porque el contexto social favorecía que la novela popular se consolidara como un verdadero fenómeno de masas, capaz de moldear el imaginario colectivo. En una sociedad empobrecida, que apenas salía de una guerra civil y donde la televisión aún no había llegado, los principales canales de entretenimiento eran el fútbol, la radio y sobre todo las novelas populares baratas. Las editoriales se recuperaron lentamente tras el conflicto y muchos periodistas y escritores represaliados por motivos ideológicos durante la posguerra encontraron en ellas una oportunidad profesional. Ante la ausencia de autores extranjeros, debido sobre todo a la Segunda Guerra Mundial y al cierto aislamiento de España tras ella, las editoriales apostaron por talento nacional. Como insiste Fernando Guidazu en su libro que ya he recomendado, conviene recordar que la novela popular de este periodo sigue siendo en gran medida territorio de las editoriales, no de los autores, como lo era a principios del siglo XX. Eran las editoriales quienes debían lidiar con la censura, con la burocracia, imponiendo líneas temáticas claras, evitando sobre todo sexo, política y otros contenidos conflictivos, o sugiriéndolos con mucha habilidad, y trasladaban a su plantilla de escritores los plazos de entrega necesarios para mantener una producción constante y, por lo tanto, la atención del público. A diferencia del periodo anterior, de principios del siglo XX, los autores, a pesar de que las editoriales sigan siendo relevantes, los autores dejan de ser completamente anónimos y comienzan a firmar sus obras, aunque frecuentemente con seudónimos. En cuanto a los temas, se consolidaron las tendencias ya presentes desde principios de siglo, dominaban la novela del oeste, sobre todo, el género policíaco, y en menor medida la novela romántica. La aventura clásica, como la de capa y espada, quedó en un segundo plano. El gran referente de esta época, si hablamos de lo literario, es José Mallorquí, aunque hay otros grandes nombres como Pedro Víctor de Brigort-Duguí y Guillermo López Hipkins. También conviene mencionar otros nombres como Fidel Prado, entre muchos más que formaron parte de ese mundo editorial pues muy prolífico, ¿no? De esta tríada de autores, Mallorquí, de Brigort y López Hipkins, solo de Brigort hizo verdaderas concesiones a la novela de capa y espada. Su obra más destacada fue El pirata negro, pero yo quiero dejar el género de piratas fuera de la capa y espada porque creo que forma parte de un universo
estético distinto, aunque es cierto que en el universo argumental forman parte de lo mismo, pero creo que la novela de piratas tiene la suficiente entidad como para que la tratemos de manera distinta. Y sin embargo, de Brigot, aparte del pirata negro, cultiva también la aventura clásica de capa y espada, con una serie llamada El galante aventurero, que firmó con el seudónimo de Arnaldo Visconti. Bien, El galante aventurero, publicada en 1949, se sitúa en la Italia renacentista y salió al mercado justo después que El pirata negro, es decir, en plena madurez creativa de Pedro Víctor de Brigot. La acción transcurre en el siglo XVI, por supuesto, con escenarios que incluyen Córcega, Capri, Sicilia y Venecia, Italia, que ya sabemos que sobre todo Italia y Venecia forman parte de ese universo estético, y una vez más Venecia aparece como uno de los lugares predilectos del género, como ya vimos en otros ejemplos, en Los misterios de Venecia o en otras obras, por ejemplo, de Rafael Sabatini, ¿no? El protagonista de la novela es el trovador, un trovador llamado Luis Gallardo, cuya historia comienza ayudando a los patriotas corsos en su lucha contra Francia y Génova. La trama está plagada, por supuesto, de organizaciones secretas, espías, piratas, traiciones, crímenes, mazmorras, mujeres a las que seducir. Es decir, reúne todos los ingredientes esenciales de la aventura folletinesca. Por desgracia, no contamos con muchos más ejemplos destacados de este periodo. Uno de los pocos es Espadachín, una serie llamada Espadachín, que se publica en 1950 y firma Cienfuegos, también conocida con el título de Caparroja, que narra una serie de aventuras de un espadachín en la corte de Felipe IV, en un intento claro de recuperar los códigos clásicos del género, pero que tampoco tiene una mayor relevancia, no adquiere la popularidad, digamos, que habían adquirido los anteriores ejemplos del género. Tras el periodo de posguerra, las dim novels y la literatura popular evoluciona a un nuevo formato llamado el bolsilibro, especialmente en los años 50 y 60. Bien, la llegada del bolsilibro marca el arrinconamiento definitivo de la novela de capa y espada, desplazada por géneros como el policíaco, el western y la novela rosa. Es la época de grandes nombres que quizás algunos escuchas, sobre todo si son de mi edad, ¿no? De nacidos en los años 90 u 80, hayan escuchado a sus abuelos, como Marcial Lafuente Estefanía, ¿no? El gran autor de westerns, o Corín Tellado, la gran autora de novela romántica. Y es en este contexto donde surgen nuevas formas también de narrar, nuevos géneros que se adaptan al formato del bolsilibro, como la ciencia ficción o la novela bélica, que vinieron, en mi opinión, a sustituir el imaginario juvenil masculino que en el pasado habían tenido los espadachines y los aventureros clásicos, y un poquito más tarde el terror, ¿no? Los años 70, sobre todo, marcan el inicio del fin de la novela popular, desplazada ahora ya por la televisión y los bestsellers internacionales de una literatura cada vez más globalizada, ¿no? Donde ya ciertos códigos de la novela popular quedaban anticuados. Sin embargo, es también muchas veces en el crepúsculo donde nacen los mejores ejemplos de la tradición. Y este fue el caso de la novela popular. En los años 70, cuando ya la novela popular estaba en declive, surgen tres grandes escritores que, en vez de cultivar el género de la aventura, por supuesto, que ya estaba prácticamente en el olvido, van a trabajar sobre todo el ámbito del terror y de la ciencia ficción. Hablamos de Lou Carrigan, seudónimo de Antonio Vera Ramírez, Ángel Torres Quesada, que trabajó también con varios seudónimos, y Curtis Garland, seudónimo de Juan Gallardo. Y este último nombre, el de Curtis Garland y Juan Gallardo, merece la pena que lo recordemos porque volveremos a él en el futuro. Ante el divorcio entre la capa y espada y la novela popular de aventuras, será la novela histórica la que recoja en cierta manera el testigo. A lo largo del siglo XX, España produce un puñado de novelas ambientadas en el siglo de oro que merecen atención, como Carolus Rex o La aventura equinoccial de Lope de Aguirre, aunque esta es también otra, realmente no es justo meterla aquí porque es otra cosa, de Ramón J. Sender. Aunque creo que, como digo, no pueden incluirse plenamente lo que estamos tratando de analizar aquí. Donde sí podemos identificar, digamos, tras este largo declive desde principios del siglo XX hasta finales del siglo XX, donde la novela de capa y espada y aventuras es considerablemente ya menos popular, considerablemente ya y progresivamente menos publicada, cada vez está más en el olvido, pero de repente podemos identificar en 1987 el punto de arranque para un nuevo ciclo.
¿Y por qué digo 1987? Porque ese es el año en el que se publica Decidnos quién mató al conde, de Néstor Luján. Para mí, este año y esta obra marca el comienzo de una nueva etapa para la novela de capa y espada. Ya no hablamos de literatura popular, de kiosco, sino de novela histórica documentada, con un lenguaje culto, un profundo conocimiento de la época y una clara vocación de llegar a un público más amplio, alejado de lo puramente juvenil, pero no necesariamente académico. Luján, a pesar del olvido en el que ha caído, es probablemente después de Fernández y González el segundo nombre del que me gustaría hoy hacer gala y volver a traer desde el olvido. Luján, decía, fue un auténtico pionero de esta renovación. Como en la novela popular, su obra establece normas, entre comillas, narrativas, escenarios, temas, arquetipos, sobre las que otros autores trabajarán y variarán. No solo fue el primero en abrir este camino, sino que estableció ejes temáticos fundamentales que luego se han convertido en habituales. Por ejemplo, yo he identificado 4. Centrar la trama en un misterio histórico. En este caso, el asesinato del conde de Villamediana, Juan de Tasis y Peralta, ocurrido en Madrid en 1622. Un hecho real que conmocionó a la corte en aquel momento. El segundo, utilizar Madrid bajo Felipe IV como escenario privilegiado del género. Punto de partida de una tradición que continuarán autores, pues por supuesto, como Arturo Pérez Reverte y muchos otros. El tercer, rasgo habitual es emplear un lenguaje culto, inspirado en el Siglo de Oro, no solo como recurso estilístico, sino como elemento de ambientación y calidad literaria. Y el cuarto, incluir personajes históricos reales, que ya hemos visto que no es algo que él inaugure, es algo que viene también de narraciones pasadas. Fernández y González utilizó a Quevedo, hemos mencionado algunos folletines donde aparecían, por ejemplo, Carlos I y el Duque de Alba y muchos otros personajes, ¿no? Pero el hecho es que Néstor Luján va a recuperar esa tradición, va a incluir a Felipe IV, al conde duque de Olivares, a Lope de Vega, que van a interactuar con los personajes de ficción. Bien, Luján, después de 1987 de publicar Decidnos quién mató al conde, continúa este universo en Por ver a mi estrella María en 1988, donde aparece un motivo que otros también retomarán, que es un motivo o un arquetipo o un arco argumental recurrente, que es la visita de Carlos Estuardo, futuro Carlos I de Inglaterra, a la corte española para intentar casarse con María Ana de Austria, hermana del rey, pero que se negó finalmente a convertirse al catolicismo y finalmente ese enlace no pudo suceder. Pero esa idea de la visita de Carlos a Madrid para conocer a María, pues luego lo van a recuperar otros muchos, Pérez Reverte, por ejemplo. Su siguiente obra, en 1990, La Puerta de Oro, va a ampliar el escenario dentro del género y va a incluir para mí, la segunda gran capital de la capa y espada en España, que es Sevilla. Si Madrid se consolida como la capital, Sevilla se convierte en un escenario secundario por excelencia. La historia sigue a un perulero, don Gaspar de Almansa, un español enriquecido en Perú, en América, que regresa para hacerse un hueco en la sociedad peninsular. Aunque no es una novela de capa y espada en sentido estricto, sí establece ambientes y estructuras que luego el género va a retomar. Y si Néstor Luján fue el iniciador de este nuevo ciclo, Arturo Pérez Reverte, hay que decirlo, ha sido su gran continuador y consolidador, convirtiéndose en la figura más visible y popular del género, aunque hoy lo haya abandonado tras finalizar, aparentemente, la saga del Capitán Alatriste. Antes de su saga más conocida, Pérez Reverte publicó en 1988 El maestro de esgrima, que es una de mis novelas favoritas, y es una obra que representa perfectamente la evolución del género a finales del siglo XX. Introduce un cambio de escenario significativo, el Madrid de 1868 en vísperas de la Revolución Gloriosa, cuando el mundo del honor y los esgrimistas están desapareciendo. Es una de estas novelas a las que hacía referencia al comienzo del podcast como un escape del escenario habitual del siglo XVI y XVII, en este caso llevándolo casi al siglo XIX, ¿no? Es una novela muy sobria, contenida, psicológica, mucho más que las de Alatriste, en mi opinión, con un tono mucho más melancólico todavía. Su protagonista, Jaime Astarloa, es un maestro de esgrima, que también aparece una femme fatale, la búsqueda, ¿no? El MacGuffin, que es
la estocada perfecta, están las intrigas de la época, que si Prim llega a Madrid, que si no llega, que si se ha marchado la reina, etc. Pero en realidad de lo que está hablando Alatriste es de un hombre de honor en un mundo en decadencia donde el honor ya cada vez tiene menos importancia, ¿no? Tiene mucho de Galdós y de Conrad, más incluso que de Dumas. De Dumas verdaderamente lo que beberá es el Capitán Alatriste. En definitiva es una grandísima novela que yo recomiendo mucho leer y como digo es una de mis novelas favoritas. Pero bueno, más allá del maestro de esgrima, la serie Alatriste es la gran serie de novela de capa y espada en la literatura española contemporánea. La serie de Alatriste recupera los elementos clásicos del género y consolida su popularidad en la época actual. La saga incluye 7 títulos, desde El Capitán Alatriste hasta que se publica en 1996, ¿no? Prácticamente unos años después de que escribiera Néstor Luján, hasta El Puente de los Asesinos, publicada en 2011, y entre medias, Limpieza de Sangre, El Sol de Breda, El Oro del Rey, El Caballero del Jubón Amarillo y Corsarios de Levante. Aunque ha habido rumores sobre su continuación, Reverte ha decidido no seguir, enfocándose en otras temáticas, a mi juicio, y esto es totalmente personal, peores. Creo que en general todas las novelas de Alatriste son de un nivel muy superior a las novelas actuales de Pérez Reverte, con contadas excepciones, pero creo que su producción durante los últimos 15 años ha sido muchísimo más irregular en términos de calidad de lo que lo fue los años 90 y primeros 2000 con la publicación de la serie del Capitán Alatriste y de otras grandes novelas que escribió por la época. Pero bien, el hecho es que en Alatriste aparecen todos los elementos ya prefigurados por Luján. El Madrid de Felipe IV, Sevilla como lugar secundario, por ejemplo en El Oro del Rey, la aparición de personajes históricos como Quevedo y episodios reales como la visita de Carlos Estuardo, que también había novelado Luján. Pérez Reverte es una figura polémica, claro está, criticado tanto por la izquierda, que lo acusa de idealizar el Imperio Español, como por la derecha, que lo considera pesimista y anticlerical. Yo creo en este caso con más razón, sobre todo no tanto en sus novelas, pero sobre todo a tenor de algunas declaraciones que ha hecho, como esta majadería de que España se equivocó en el Concilio de Trento. Pero lo cierto es que, aunque no inventó muchos de los recursos que utiliza, porque ya estaban en Luján y en otros autores, ni es un modelo de rigurosidad histórica, porque pesa mucho también su ideología a la hora de digamos, destacar ciertos caracteres en sus personajes. Sería injusto no reconocer a Reverte en este caso un genio narrativo muy particular. Ese genio, en mi opinión, reside en su capacidad para combinar los códigos de la novela histórica contemporánea, del bestseller, con la novela clásica de capa y espada, especialmente los códigos de Dumas, y al mismo tiempo imprimirle una mirada propia sobre España con la que puedes estar más o menos de acuerdo, pero que que yo no estoy muy de acuerdo además, pero es una mirada oscura, desencantada, pero profundamente literaria. Si analizamos a Alatriste en contraste con las historias de Dumas, vamos a ver que el capitán Alatriste es una especie de Athos moderno. Es un héroe cansado, fiel a su propio código, arrastrado por la historia. Y como Athos tenía a D'Artagnan, Alatriste tiene a Íñigo Balboa, un joven idealista que además es quien narra la historia al final. El conde duque de Olivares tiene ecos del cardenal Richelieu, esa figura en la sombra que tiene todo el poder. Angélica de Alquézar, la mujer de la que se enamora Íñigo Balboa, recuerda mucho a Milady de Winter, es una especie de femme fatale. Gualterio Malatesta, el esgrimista, el espadachín, gran némesis del capitán, es un trasunto claro de Rochefort, pero también de otros grandes héroes de la novela de capa y espada, como la Tour d'Assir en Scaramouche, o de Rupert de Hentzau, del Prisionero de Zenda, muy probablemente, que es una novela de la que Reverte es muy fan. Pero en cualquier caso son enemigos carismáticos, amorales, excelentes esgrimistas, y todos ellos, este Rochefort, Tour d'Assir o Rupert de Hentzau, se juntan en se juntan en Gualterio Malatesta. Alatriste encarna así el arquetipo revertiano del héroe crepuscular, arrastrado por un mundo hostil y desengañado, que resiste con honor, aunque sabe que la derrota es inevitable. No busca gloria, sino sobrevivir con dignidad, y en ese combate desigual contra la injusticia del mundo deja una estela de cansancio, heridas y cicatrices.
En El puente de los asesinos, 2011, ¿no? Publicada en 2011, que es la última novela del ciclo, Alatriste se ve envuelto en la Conjura de Venecia, una trama basada en hechos históricos reales, una conspiración liderada por el duque de Osuna, virrey de Nápoles en aquel momento, patrón de Francisco de Quevedo, para convertir a la Serenísima República de Venecia en un títere del Imperio Español. En la novela aparece Francisco de Quevedo, por supuesto, amigo del duque, cuya participación en la conjura histórica, en la conjura es histórica, o sea, es decir, está probada, y la novela culmina con un duelo entre Alatriste y Malatesta, que es, en mi opinión, uno de los mejores momentos narrativos de toda la saga. Sin embargo, menciono el argumento de esta novela, y no lo hago de las anteriores, porque en realidad la Conjura de Venecia no es la primera vez que aparece en una novela histórica de capa y espada en España. Esta novela se publica en 2011 y, sin embargo, en 1996, el mismo año en el que se publicó el primer volumen del Capitán Alatriste, Juan Antonio de Blas daba a conocer al mundo Soportal de los malos pensamientos, la primera de las 3 aventuras del capitán Álvaro de Roa y su amigo el poeta y agente secreto al servicio del rey y del duque de Osuna, don Francisco de Quevedo y Villegas. Esta novela, Soportal de los malos pensamientos, se publicó en Ediciones Apóstrofe y pasó prácticamente desapercibida, hasta incluso quedar descatalogada tras la publicación de la segunda entrega al Fondo Eger en 1998. La tercera parte permaneció incluso inédita y sin publicación hasta que Alfredo Lara, en años recientes, decidió recuperarlas todas en una cuidadísima reedición en Ediciones Diávolo. Juan Antonio de Blas es, después de Manuel Fernández y González y Néstor Luján, la tercera figura a la que quiero reivindicar hoy. Juan Antonio de Blas fue maestro, periodista, escritor y crítico cultural. Comenzó su carrera como guionista de cómic, colaborando con grandes figuras, grandes nombres del panorama nacional, como Alfonso Azpiri en Reflejos o Alfonso Font en Negras Tormentas. Cultivó el ensayo con títulos como Historia de la Guerra Civil en Asturias y la novela de espías y los espías de novela, con prólogo ni más ni menos que de Manuel Vázquez Montalbán, un nombre muy importante en la época, ¿no? En narrativa comenzó por el género policíaco, con títulos como Hay árboles en Guernica, La patria goza de calma, sobre el 23F y Siempre hay alguien detrás, hasta desembocar finalmente en 1996 en Soportal de los malos pensamientos. Es una novela, Soportal de los malos pensamientos, histórica, de aventuras y de espionaje, escrita en un lenguaje muy cuidado y muy elegante. Alfredo Lara, en su prólogo, no duda en calificarla como prosa conceptista. Sin embargo, lo cierto es que de Blas demuestra ser un prosista de un grandísimo nivel, a la altura de Reverte, por supuesto, dueño de una sintaxis muy precisa, de un vocabulario rico y de una variedad de recursos narrativos extraordinaria. Es un narrador muy ágil, muy atento al detalle y capaz de hilar hechos con una precisión para construir una historia compacta y sólida. Como señala el propio Alfredo Lara, de Blas utiliza el trasfondo de la decadencia del imperio no solo como marco histórico, sino también como medio para expresar una visión crítica de España, con claras simpatías progresistas. En su novela Los días antes del infierno, ambientada en la Guerra Civil, aparece una frase reveladora que Alfredo menciona, que tiene mucho del carácter de Blas. Si alguien se anima, y yo de verdad si alguien tiene que decidir entre Alatriste y los 3 libros de Álvaro de Roa, pues a Pérez Reverte ya lo ha leído mucha gente. Yo les pido que por favor lean las novelas de Álvaro de Roa y van a ver que este carácter que voy a mencionar a continuación permea todas las historias. Decía Juan Antonio de Blas: de los socialistas me separaba su conformismo, de los anarquistas su extremismo y de los comunistas su autoritarismo. Es decir, hay siempre un individualismo reivindicativo o unas ansias de justicia social que no se contentan con verse aplastado por el movimiento y por el pack compacto de las ideologías. Juan Antonio de Blas siempre critica el poder, siempre critica los motivos de los poderosos y sus métodos, y sin embargo nunca cae en ilusiones juveniles ni en venderse a determinadas ideologías o a determinados movimientos políticos como elementos idealizantes a los que reivindicar. Pero tampoco cae en ese carácter revertiano del héroe cansado
que todos conocemos, sino que hace una reivindicación que a mí me parece mucho más justa. Bien, en Soportal de los malos pensamientos se nos dice que Álvaro de Roa en 1607 fue uno de los oficiales amotinados en Diest para reclamar los pagos atrasados del ejército, es decir, el personaje ya comienza, digamos, con ese carácter reivindicativo. Tras ese episodio debe desaparecer para evitar represalias y es entonces cuando conoce a Quevedo y juntos se ven envueltos en los hechos de la Conjura de Venecia, donde arraiga entre ellos una profunda amistad y una mirada crítica hacia el país. Desconfían de los poderosos, especialmente del conde duque de Olivares, lamentan el abandono de los soldados honrados y denuncian el deterioro de un reino dominado por la aristocracia, la superstición y la corrupción. Después de los hechos de la primera novela, de esta Conjura de Venecia, donde realmente es Quevedo más protagonista que Álvaro de Roa, Álvaro se verá implicado en los acontecimientos que dieron inicio a la Guerra de los 30 años, trasladándose la acción a Europa Central, con Álvaro al servicio del mercenario Wallenstein, como se narra en la segunda novela, Al fondo de Ger. En la tercera entrega, Un hombre para cualquier ocasión, Roa y Quevedo se reencuentran tras la prisión del poeta San Marcos y ahí finalmente el capitán viajará a Inglaterra para servir a Carlos I, justo antes de la Revolución Inglesa. A través de varios flashbacks se reconstruyen los intentos de descubrir las razones que llevaron al encarcelamiento de Quevedo. Y en esta tercera novela también aparece, como no, el episodio del asesinato del marqués de Villamediana, una tradición casi obligatoria para cualquier autor español que escriba en este género. Si contemplamos el conjunto de estas novelas, resulta interesante señalar el tono común que comparten con la saga de Alatriste, estas novelas de Álvaro de Roa. Una visión que podríamos definir o que yo defino como 98ista. Para mí no es casual que ambas estén ambientadas en el periodo final del Imperio, bajo Felipe IV y la influencia de Olivares. Ambos autores, desde distintas sensibilidades ideológicas o posicionamientos en el mundo, utilizan ese marco para emitir un juicio sobre España como proyecto histórico. Un país decadente, extraviado, cerrado al mundo moderno. Desde una posición progresista, en el caso de Blas, si es que puede decirse así, o desde cierto postureo ilustrado jacobino, en el caso de Reverte, el Imperio español aparece siempre como un símbolo de nación dominada por la superstición, la nobleza parasitaria y la injusticia institucionalizada. Aunque ambos autores reconocen el valor de los soldados y del pueblo, presentan siempre una imagen sombría del poder y sus abusos. No vamos a discutir ahora si esa mirada es justa o no. Lo cierto es que el poder siempre tiene sombras y normalmente tiene abusos. Lo que sí conviene subrayar en este punto es que la narrativa, especialmente la visión negro-legendaria que ha popularizado más Reverte, ha limitado durante décadas el desarrollo de una novela de aventuras más luminosa, en la que los lectores españoles pueden reconocerse en la gesta imperial sin negar, por supuesto, sus sombras. Ahora bien, también es cierto que esa mirada crítica sobre España no es nueva, ya estaba presente, lo hemos comentado, en Ramón Ortega y Frías, que escribió desde una perspectiva progresista, anticlerical, republicana. Y esta tendencia a utilizar la novela histórica como herramienta de juicio moral o político forma parte de la tradición misma del género. No estamos haciendo un juicio moral de que se utilice la novela histórica o la novela de capa y espada para ello. Eso, el hecho de que se utilice, no debe llevarnos a rechazar una obra, sobre todo si, como es el caso, funciona con eficacia como relato de aventuras. Y qué duda cabe de que estos libros entretienen y lo hacen muy bien. La capacidad de Reverte o de Blas para construir tramas vibrantes, personajes carismáticos y atmósferas memorables no se ve empañada por su visión crítica y, de hecho, al contrario, en mi opinión, incluso estando, digamos, en otro posicionamiento con respecto a los acontecimientos que narran, creo que esa visión tan personal, tanto de Reverte como de Blas, le da profundidad, tensión y, en muchos casos, un tono más adulto y reflexivo al conjunto. Las bases modernas, y volvemos, digamos, a la cronología de la novela de capa y espada en España, las bases modernas del género que inauguró Luján y que consolidaron Pérez Reverte y de Blas, en un caso con mayor fortuna, el caso de Pérez Reverte, y en otro caso con menor fortuna en lo que se refiere a público, pero en ningún caso con menor fortuna en lo que se refiere a la técnica, puesto que de Blas es un autor a la altura de Pérez Reverte sin ninguna duda, ha sido después continuada por una pléyade de autores y la huella de los tres escritores, aunque sea Reverte, de nuevo el que haya alcanzado mayor popularidad, se extiende por todos ellos.
Lamentablemente no tenemos tiempo para adentrarnos en todos, pero sí para mencionarlos y recomendar algunas buenas lecturas para quien haya tenido la amabilidad de llegar a este punto del podcast. Si se trata de intriga política, de espionaje al estilo de Quevedo y Álvaro de Roa, junto a los escenarios europeos, hay que hablar de Los Caballeros de las Sombras, de Juan Tazón. Es probablemente la novela perfecta en ese sentido. Es una novela ambientada en unos años antes, no utiliza la España o el Madrid de Felipe IV, sino que nos trasladamos un poquito antes, al reinado de Felipe II, y narra la historia de Alonso de los Cobos, un héroe que debe mucho tanto a la Triste como a Álvaro de Roa, incluso en la portada, ¿no? Si no me equivoco, creo que es en el tercer volumen de las aventuras de Álvaro de Roa, hay una ilustración de Alfonso Azpiri, creo, o quizás es de Font, pero me estoy equivocando. Hay una ilustración del capitán Álvaro de Roa, y si uno la analiza se parece mucho a las ilustraciones del Capitán a la Triste que acompañan a los volúmenes de Arturo Pérez Reverte, y se parece mucho a la portada que aparece en Los Caballeros de las Sombras de Juan Tazón, que tiene también una continuación, pero bueno. En el caso de Tazón, aunque sin la maestría en la prosa de Blas, que creo que es probablemente el mejor prosista de los tres padres de la novela histórica de capa y espada contemporánea, la novela de Tazón está maravillosamente escrita y es probablemente, junto a Luján, Pérez Reverte y de Blas, el mejor representante del género en los últimos 30 o 40 años. Es una novela que recomiendo muchísimo leer. Tiene una segunda parte que yo no he leído porque no la he conseguido en ninguna parte, espero hacerlo pronto, que creo que sirve como precuela. Veremos que este Alonso de los Cobos, en la novela de Los Caballeros de las Sombras, viaja a Irlanda para sublevar a la isla contra el dominio inglés. Y si no me equivoco, el segundo libro es una precuela sobre la historia de Alonso de los Cobos antes, ¿no? en Irlanda, porque se le encomienda esa misión precisamente porque ya conoce la isla. Pero como digo, no la he leído, aún así la primera es maravillosa. En la misma línea de intriga y espionaje en el Siglo de Oro, podemos mencionar también Forcada, de Carlos Carnicer, también protagonizada por un espía al servicio de Felipe II, que debe adentrarse en París y en la hostil Inglaterra de Isabel I para preparar el terreno a la Gran Armada. Se publica en 2008 y aunque creo que en calidad es peor que la de Blas, por ejemplo, o que las de Néstor Luján y Pérez Reverte, también creo que es un poquito peor que la de Juan Tazón, pero es una muy buena novela, a mí me gustó. Mencionábamos Sevilla antes, el hecho de que Néstor Luján la había introducido como un escenario y luego Pérez Reverte lo había continuado, y hay otras dos novelas que merece mucho la pena reseñar con Sevilla como escenario. Una es La leyenda del ladrón, de Juan Gómez Jurado, que sería la primera. Es una obra bastante singular, apartada de muchos de los códigos del género, ya plenamente imbuida del espíritu del bestseller, que fabula el posible encuentro entre Cervantes y Shakespeare, con una historia en el fondo también muy folletinesca, de lucha contra los poderosos y el amor. Es una novela que recomiendo, a mí me gustó mucho. Y la otra, mucho más desconocida, de nuevo, si van a elegir entre Juan Gómez Jurado o Manuel Lozano Leiva, que es de quien voy a hablar ahora, pues hombre, lean a Manuel Lozano Leiva, porque Juan Gómez Jurado ya vende muchos libros. Denle cancha a otros autores menos conocidos. Bien, la novela de Manuel Lozano Leiva, con Sevilla como ambiente, es El enviado del rey. Narra la historia de Álvaro de Soler, un comisionado real en la Sevilla del siglo XVIII, para investigar el asesinato del responsable de las minas de Almadén, exponiendo pues los conflictos latentes entre los partidarios del antiguo régimen y de la Ilustración. La capa y espada y sus códigos funcionan muy bien en este siglo, del siglo XVIII. Ya hemos mencionado que aunque lo habitual sea el siglo XVI y XVII, pues en el siglo XVIII hay buenas novelas de capa y espada, aunque no se suele prodigar tanto. Tenemos otro ejemplo bueno de novela de capa y espada en el 18, que es la Conjura del Rey, de José Calvo Pollato, otro autor probablemente a la altura de los grandes del género a los que hemos mencionado, y que además de esta novela de la Conjura del Rey, ambientada en el Madrid del siglo XVIII y de Felipe V y ya con los Borbones, tiene dos novelas clásicas de aventuras de capa y espada, protagonizadas por Pedro Capablanca, que son El manuscrito de Calderón y El ritual de las doncellas, que de hecho también se ambientan en Madrid y Sevilla, y que mezclan con muy buen tino, en mi opinión, los códigos de la capa y espada con la novela negra.
También ambientada en Sevilla, que se me estaba olvidando mencionarla, tenemos Venganza en Sevilla, de Matilde Asensi, que es una escritora muy importante para mí en mi educación sentimental, en mi amor por los libros de aventura. Hoy ya prácticamente ha dejado de publicar, me da muchísima pena. Es cierto que su última novela no era de grandísima calidad, sus últimas dos, pero tiene novelas de aventuras, en mi opinión, inmortales, imbuidas de nuevo del código del bestseller, igual que Juan Gómez Jurado. Pero para mí Matilde Asensi está prácticamente a la altura de Pérez Reverte y tiene una trilogía que mezcla la novela histórica de piratas y de capa y espada. La primera es Tierra Firme, que es una novela de piratas. La segunda es Venganza en Sevilla, que es una novela de capa y espada clásica y maravillosa de leer. Y la tercera es La Conjura de Cortés, si no me equivoco, que es una novela de aventuras ambientada en México, también con códigos de capa y espada, fantástica. Y bueno, desde aquí Matilde Asensi, otra autora a reivindicar, otra autora de la que no olvidarse y absoluta maestra del género de aventuras. Bien, continuando para no extendernos, porque ya llevamos 1 hora y 10 de programa y hay muchas lecturas que recomendar a continuación, pero bueno, hablábamos de José Calvo Pollato como un gran mezclador de los códigos de la capa y espada con la novela negra, y en este sentido también podemos mencionar El demonio de Lavapiés y El libro de las tinieblas de Pedro Errasti, ambientadas en el Madrid de un moribundo Felipe IV. En mi opinión no son novelas demasiado buenas. Errasti a mí no me parece un gran prosista, pero las menciono porque creo que son una novela que tienen una gran virtud. Son dos novelas que tienen una gran virtud, y es la capacidad de mezclar los códigos y el universo estético de la novela de capa y espada con el thriller esotérico. Hasta el punto de que, según he visto en internet, incluso existe una campaña de rol basadas en sus historias. Y en ese sentido sí, creo que merecen la pena y son novelas que no aburren. No tienen la calidad de los autores a los que he mencionado, pero creo que merece la pena incluir sus novelas en esta crónica de la capa y espada en España. Más allá de Pedro Errasti, podemos mencionar también algunos ejemplos más contemporáneos, como la trilogía del siglo del acero, de Héctor J. Castro. Probablemente, en mi opinión, el mejor ejemplo de intento de recuperación de los códigos de la novela clásica de aventuras de capa y espada, con saltos entre distintos escenarios, aunque con una rigurosísima documentación de las armas, de los usos de la época, ambientada en este caso, saliendo gracias a Dios del siglo XVII y de Felipe IV, que ya lo habían novelado muchos. Héctor J. Castro vuelve al siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II, con dos protagonistas, Martín de la Vega y Alfonso Duarte, el portugués, que bueno, van desfaciendo en tuertos, ¿no? Por algo la novela de capa y espada es la nueva novela de caballerías en la modernidad, es mi creencia también, siguiendo la cita que hemos dicho antes, y creo que son grandes novelas de entretenimiento, grandes novelas de aventura. Y ojalá alguien continúe este ejemplo de Héctor J. Castro, que tiene también otras muchas novelas, aunque no las he leído, y bueno, merecen muchísimo la pena. Bien, decíamos al principio de esta sección que los grandes autores de la novela popular en los años 70, Curtis Garland, Lou Carrigan y Ángel Torres Quesada, apenas habían optado por el terror habían optado por el terror y la ciencia ficción, y apenas habían optado por los códigos de la aventura, que languidecía ya prácticamente como un género en declive y olvidado por todo el mundo, hasta que se recuperara como parte de la novela histórica con Néstor Luján en los años 80 y ya con la gran explosión de los años 90. Y sin embargo, fue tal el éxito de la novela de capa y espada precisamente a final de los años 90, en gran medida gracias a Néstor Luján y especialmente a Pérez Reverte, que hasta los maestros del crepúsculo de la novela popular española, como Juan Gallardo, Curtis Garland, se animó a escribir una novela de capa y espada. Y la quiero mencionar porque es una novela maravillosa que yo he leído recientemente gracias a Alfredo Lara, que me la recomendó, y que tiene todos los elementos del género. Tiene un joven idealista envuelto en una conjura, el amor de una femme fatal, las calles de un lluvioso Madrid como escenario, la compañía de Quevedo como camarada de aventuras y un misterio, quién está intentando matar a Diego Velázquez, que involucrará al mismísimo Olivares, acechando, como no, por la constante sombra de la muerte del conde de Villamediana, que ya hemos dicho que es un leitmotiv constante en las novelas de capa y espada. Gallardo, Curtis Garland, unirá todos esos elementos a los que le eran propios de sus mejores novelas de terror.
Un terror sensual, la sombra del satanismo y la acción ágil de un escritor curtido en 1000 batallas como cualquier soldado de los tercios de la literatura. Bien, las bases modernas del género, que ya hemos comentado que hasta cierto punto las pone o las inaugura Luján y las consideran y las consolidan Pérez Reverte y Juan Antonio de Blas, son historia de nuestra literatura reciente. Y por mucho que yo haya mencionado autores anteriores como Fernández y González, como Ortega y Frías, son realmente esta generación de escritores los que a mí me han hecho amar la novela de aventuras. Con este capítulo del podcast, con este tercer programa, no pretendíamos ofrecer una historia total de la novela de capa y espada, ni un catálogo cerrado de títulos, autores o tendencias. Lo que hemos querido compartir aquí es más bien una mirada personal, aunque también haya habido mucho de catálogo de títulos, pero sobre todo queríamos hablar de una forma de entender este género no solo como entretenimiento, sino como una herramienta cultural que nos acompaña durante generaciones y que sigue teniendo mucho que decir sobre quiénes somos y cómo nos contamos. Porque en el fondo, como decíamos al comienzo, este podcast va de narradores, y los narradores a lo largo de los siglos han adoptado muchas formas. Aedos, trovadores, cronistas, novelistas, guionistas. Todos ellos han sabido encontrar el tono adecuado para su época, el lenguaje que mejor conectaba con las emociones, las esperanzas y los miedos de su público. La novela de capa y espada fue y sigue siendo una de esas formas. Con su ritmo ágil, su imaginación desbordante, su tensión moral, sus escenarios reconocibles, sus personajes arquetípicos, sus tramas habituales, ha sabido ofrecer historias que emocionaban y que enseñaban, que divertían y que dejaban pozo. Historias en las que reconocernos y historias en las que encontrábamos héroes a los que admirar y a los que aspirar. Hoy, que vivimos en una época saturada de estímulos, esta literatura, sobre todo la más temprana, la del siglo XIX, la de principios del siglo XX, puede parecernos una literatura ingenua, repetitiva, previsible e incluso infantil. Pero basta abrir uno de esos libros, los buenos, que los hay muchos, hemos tratado de recomendar todos los que hemos podido. Digo que basta abrir uno de esos libros para comprobar que sí hay ese mismo pulso narrativo tal cual lo leyeron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etc. Que mueve desde siempre al ser humano, que es en todas estas novelas encontramos el deseo de justicia, la necesidad de modelos, el anhelo de aventuras, la belleza, etc. Por eso a mí me interesa este género y por eso he querido dedicarle este capítulo y por eso es importante para mí. Y por eso invito a todos los escuchantes, a todos los oyentes que hayan llegado a este punto, que si sirve de algo este podcast, si vale de algo, que no sea para recordar toda esta historia que he contado de la historia de capa y espada en España, sino para leer alguna de estas novelas. Da igual por dónde empieces, si con Fernández y González, que fue el primero, o con Héctor J. Castro, que es probablemente el último gran maestro, con Pérez Reverte o con Juan Antonio de Blas. Si puedo pedirte algo es que comiences con Juan Antonio de Blas porque es un escritor muy importante para mí, porque el hecho de que se hayan recuperado y reeditado sus novelas es algo importantísimo y porque es historia de la literatura española y porque realmente Pérez Reverte, que es uno de los grandes, es una de las grandes banderas de la literatura bestseller, uno de los grandes escritores más leídos en nuestro país, no se puede entender sin la literatura de Blas. Yo estoy convencido de, por supuesto, no digo que hubiera nada de plagio ni nada por el estilo, pero estoy convencido que sin el ejemplo de Blas, sin esa prosa, hay partes de La Triste que no existirían. Por lo tanto, pido a cualquiera que lo esté escuchando, cualquiera que haya llegado a este podcast, que rememore o que alguna de las novelas que haya apuntado en una nota del móvil o en un post-it o en cualquier cosa, que vaya a su librería más cercana, que busque este libro, que elija la historia, que elija la época, que elija el héroe y que se deje llevar por la historia, que se deje llevar por la imaginación desbordante, porque pocas cosas nos definen tanto como las historias que elegimos seguir y pocas cosas nos forman tanto como los héroes que decidimos admirar. Yo en este caso voy a llevar siempre al Capitán Alatriste, a Álvaro de Roa, a Alonso de los Cobos, a los personajes de Fernández y González, de Ortega y Frías, de todos los escritores a los que he mencionado. Yo siempre los voy a llevar por bandera.
son los héroes que he decidido seguir, a pesar de las distancias de visión de la historia o de ideología. Me siento muy cercano a todos sus autores y para mí son mis Aquiles modernos y son aquellos héroes con los que soñé en la infancia, con los que sigo soñando hoy y con los que espero seguir soñando en el futuro y legárselo a todos los que vengan detrás de mí. Así que si has llegado hasta aquí, después de 1 hora y 20 de programa, te lo agradezco mucho. No soy muy de hacer estas cosas de los podcasts y de YouTube, pero te pido por favor que te suscribas, que me sigas en Twitter y que me dejes tu opinión. Cualquier comentario, cualquier opinión es siempre bienvenida y es un placer saber que hay alguien al otro lado. Muchísimas gracias a los que lo hacéis, a los que me escribís, a los que me animáis a seguir con el proyecto, a pesar de que es una cosa modesta, pequeña y que hago en el poco tiempo disponible que tengo. Y espero veros en los siguientes programas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.